¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Creo que ahora sí estamos la mayoría. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, la anterior clase habíamos visto ya un poco, perdón, un poco sobre cadenas. Entonces, vamos a reforzar esa parte, pero ya con lo que es cálculo. Entonces, en el texto, no sé si han podido revisar en la información que tenemos sobre cadenas. Hay un sector en donde nos habla de la parte de ajuste. El ajuste corresponde a el tensado que básicamente tendría que tener la cadena. Hay dos tipos de situaciones. Cuando tenemos ejes paralelos con disposición horizontal, como estamos viendo acá, y el otro caso que es de disposición vertical. La disposición horizontal es casi en la mayoría de los casos de uso industrial y la disposición vertical es más para elevación de carga, ¿no? No sé si ubican los montacargas generalmente utilizan este tipo de disposición. Entonces, estas ecuaciones que estamos viendo en este momento nos permiten determinar más o menos la relación de tensado que tendríamos que tener. Como acá, esta distancia A es la relación de tensado. La medición de esto para poder comprobar de que nosotros hayamos hecho un correcto tensado de la cadena es a través de, puede ser un calibrador, puede ser un vernier, en donde nosotros agarramos, ponemos sobre una base horizontal, puede ser una regla metálica, y desde ahí comenzamos a medir la mitad, ¿no? Entonces, el valor que nosotros calculamos acá, que es la distancia de centros dividido entre un factor K, que varía de acuerdo si las transmisiones son suaves o si las transmisiones son bruscas, prácticamente lo dividimos a la mitad y nos permite tener este valor, no el total, ¿no? Sino solamente una parte para poder verificar, ¿no? Si está correctamente tensado. En el caso de transmisiones que son verticales, así como esta de acá, el tensado es un poquito más ajustado, ¿ya? Y básicamente la ecuación que tenemos es esta de acá, donde P prácticamente es el paso que nosotros tenemos de la cadena dividido entre 2, ¿ya? Habíamos visto de que las cadenas se las puede reconocer a través del paso. Mientras el paso es más grande, la cadena se hace más robusta. Entonces, en este caso es el paso dividido entre 2. Y en este otro caso es la distancia de centros dividido entre un factor K que corresponde a transmisiones suaves o transmisiones bruscas. Las otras dos ecuaciones que nosotros tenemos para calcular lo que son las cadenas es, bueno, el paso en realidad nosotros debemos seleccionar, así como seleccionamos la cadena en base a un factor de servicio y un cálculo previo que se hace, y después de eso recién podemos determinar lo que es la longitud de la cadena y lo que es la distancia de centros. La longitud de la cadena, dice acá, hay que llevar el valor al entero cercano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la longitud que vayamos a calcular, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplito. La longitud es en número de pasos, o sea, si me sale, por ejemplo, una longitud de 10, quiere decir que la cadena tiene 10 pasos, tiene 10 eslabones, a eso se refiere. Y dice acá que el resultado hay que redondear al entero más próximo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, un 105.2, digamos? Eso es el valor que he calculado de la longitud del número de pasos. Entonces, ¿cómo realizamos el redondeo? El entero más próximo prácticamente vendría a ser 106. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, 114.3? Eso como longitud, ¿no? Entonces,
en este caso, el más cercano, si yo agarro y redondeo el 114, el siguiente más cercano sería 115, lo que me llevaría a mí a llevar a 106. Entonces, en realidad, el entero más próximo de esto sería básicamente 106, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, una longitud un poquito más variada de 123? Entonces, yo tendría dos opciones. O llevo a, en este caso, el 123.1, tengo un punto 1 más de eslabón. Una de dos, o lo llevo a 124, perdón, o lo llevo a 124, o también podría trabajar con 122, ¿sí? La idea al final es cuando nosotros realizamos el redondeo es que el valor que nosotros estamos redondeando siempre sea un número par, un número entero y par. O sea, que no tenga fracción, pero aparte de eso tiene que ser par. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta. No, profe. ¿Ya? Eh, por otra parte, eh, tenemos otra ecuación que es de la parte de distancia de centros. Entonces, para la distancia de centros es importante hacer el recálculo porque, por ejemplo, ¿no? Acá decíamos, estamos redondeando de 105.2 a 106 o de 114.3 a 106 o no, no era 106, perdón, tendría que ser 116. 116. No, 115. No, no 115, porque 115 es impar. Entonces, siempre redondeamos a número par, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos haciendo una modificación en lo que vendría a ser la distancia de centros, perdón, en lo que vendría a ser la longitud, tendríamos que actualizar lo que es la distancia de centros. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este cálculo, tenemos, este C es la distancia de centros. Entonces, inicialmente, al momento de calcular la longitud, tengo una distancia de centro nominal, o sea, un valor de referencia, ¿no? Entonces, calculo esto, hago el redondeo llevando al valor entero y tengo que necesariamente recalcular. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una modificación en la longitud de la cadena, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos que hacer el recálculo. Las variables que están viendo aquí, Z1, Z2, es el número de dientes que tiene el piñón, que es el Z1, y la catalina, que es el Z2. Por otra parte, tenemos C, que es la distancia de centros nominal, y P, que vendría a ser el paso de la cadena que nosotros hemos seleccionado. ¿Ya? Entonces, si yo agarro, hago un redondeo acá, obviamente la longitud de centros va a variar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros variamos nuestra distancia de centros y tenemos que hacer un recálculo. O sea, tenemos que volver a calcular en base a la nueva longitud de en número de pasos que hemos seleccionado. Nuevamente, esta longitud no se mide en milímetros. En realidad, este valor de longitud no tiene unidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos midiendo en número de pasos, ¿no? Así como les decía, si la longitud nos ha salido 105.2, hemos redondeado al entero más cercano que 106, entonces la cadena tiene 106 eslabones, se refiere a eso. Si yo quisiese calcular la longitud en milímetros de la cadena, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar y multiplicar esta longitud por el paso. Multiplico por el paso, o sea, la medida que tiene cada eslabón, y de esa manera puedo tener en milímetros. ¿Por qué será importante tener la longitud en milímetros para la cadena? Eso en realidad a nosotros ahorita no nos sirve mucho el dato, pero cuando uno hace mantenimiento sí es importante. ¿Por qué? Porque
la cadena, eh, por el tema del material del cual está fabricado, que es un material dúctil. ¿Qué quiere decir dúctil? Que está sometido a esfuerzos y puede sufrir deformaciones. Entonces la cadena se puede estirar. Entonces, yo les pregunto, ¿qué sucedería si la cadena se estira? ¿Qué problemas podría traer? Se saltaría un piñón, ¿Ya? un diente del piñón. Eso, gracias Sebastián. Exactamente eso va a pasar. O sea, qué es lo que va a suceder? Prácticamente si se estira la cadena, el eslabón va a querer, va a querer entrar no en el diente que le corresponde, sino va a querer entrar en el siguiente diente, ¿no? Entonces, de esa manera, acarreamos dos problemas. Uno de ellos es que la cadena puede salirse de su lugar, o sea, puede saltar y salir de su lugar, como quien dice. Y lo otro sería que comience a generar esto que se conoce, este fenómeno que se conoce como pico del oro. Entonces, ¿qué es esto del pico del oro? La cadena va a comenzar a desgastar el diente del piñón de la Catalina y lo va a convertir como una especie de pico del oro. Se lo va a comenzar a desgastar. Entonces, tenemos esos dos problemas. La longitud que nosotros calculamos en milímetros multiplicando por el paso nos da un valor de referencia. Lo que sucede es que no debemos exceder del 2 a 3% de alargamiento de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que, no sé, a ver, por ejemplo, aquí tengo mi longitud de número de pasos, multiplico por el paso, muy bien. Entonces voy a tener 106 y estoy utilizando una cadena que es, no sé, de 1 pulgada, 25.4. Entonces, a ver si me permiten calcular, es 106 por 25.4, son 2692.4, ¿no? Esto ya está en milímetros. Entonces, les decía, la cadena no puede sufrir un alargamiento del más de 2 a 3% en el caso de transmisiones que son horizontales. Para verticales es un poquito más exigente. Entonces, a ver, yo le saco el 3% a esto por 0.003 y me sale alrededor de, lo voy a poner entre paréntesis, esto es para el 3%, me sale 80,772. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo tener, ahí le vamos a poner, básicamente 2692.4 menos los 80.772. Entonces, esto es, a ver, 2692.4 es alrededor de 2611.628. Entonces, lo que sucede acá es que la longitud de mi cadena, en realidad esto debería ser al revés, perdón, esto no es menos, esto es más. Más 2692.4. Entonces, 2773.172. Esto sería el 3% más, ¿no? Entonces, la cadena no puede sufrir una deformación más grande de lo que yo estoy viendo ahora. ¿Por qué? Porque va a provocar ese tipo de problemas que les estaba mencionando, ¿no? El tema de, al momento de que engrane con los eslabones, que el eslabón trate de irse al siguiente diente, ¿no? Entonces, provoca ese tipo de problemas. Entonces, tiene más o menos, esto es como tolerancia de
de ajuste de la cadena. No tendríamos que exceder el 3% de alargamiento de la cadena, ¿ya? Entonces, sí se controla, y este de acá es un parámetro de control, pero no tanto de cálculo como estamos viendo, sino más para mantenimiento, ¿no? Para controlar en qué estado se encuentra la cadena. Entonces, de esa manera tenemos estas dos ecuaciones. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo bien? Ya. Entonces, lo siguiente es ver algunos criterios más de cálculos, ¿ya? Eh, el cálculo que nosotros tomamos en cuenta es considerando la lubricación que se selecciona en base a la carga, a la velocidad y la potencia, y que toma en cuenta un tiempo de vida útil de la cadena de 15.000 horas. Hay cálculos que permiten hacer esto con 20.000 horas, 25.000 horas y así, ¿ya? Eh, en nuestro caso, estamos viendo el tema de cálculo en base a gráficas que son de las cadenas de Renault, ¿ya? Entonces, esto se aplica solamente para Renault. Les había comentado, ¿no? Hay varios tipos de cálculos que nos plantean las distintas marcas, ¿no? de cadenas. En el caso de SKF, utiliza el mismo criterio de Renault. Hay una cadena que bueno, tiene como nombre del fabricante Wipperman, que el cálculo, en lo que he podido ver, es sí bastante diferente, pero es más completo porque tiene varios factores. En este caso, el Inventor, ¿no? Nosotros vamos a utilizar para estos cálculos el Inventor, eh, sí es más completo. El Inventor tiene un montón de variables de cálculo de cadenas. Incluso las gráficas que nosotros vamos a ver, el Inventor ya las tiene cargadas en el programa. Pero hay algo interesante, al momento de generar la cadena, no genera la cadena física. O sea, no vamos a ver los eslabones, sino la genera de forma representativa, como una faja azul, transparente más o menos genera. De todas maneras, cuando uno hace algún diseño, o sea, esto el Inventor lo hace, pero no lo hace porque no quiera generar los eslabones. Lo que sucede es que los eslabones están compuestos, ¿no? Nosotros hemos visto que las partes que tienen un eslabón de cadena son las placas, la placa interna, la placa externa, tenemos los pasadores, tenemos los bujes, eh, tenemos el elemento de rodadura como tal, ¿no? Entonces está compuesto de varias piezas. De esta manera, si nosotros insertamos una cadena en el inventor, una cadena que tenga, no sé, a ver, tenga, así como estamos viendo, 106 pasos, si nosotros vemos la cantidad de piezas que tiene una cadena, a ver, estamos hablando de 106, hemos dicho que tiene placa interna, placa externa, pasador, buje y el elemento de rodadura. Entonces, esos 106 eslabones lo multiplicaríamos por 5 y tendríamos 530 piezas. Entonces, lo que sucede con el Inventor es que, no sé si alguna vez les ha pasado, a medida que yo voy aumentando más piezas a mi ensamblaje, se vuelve más lento. Yo quiero hacer alguna simulación de movimiento y cada una de las piezas va a comenzar a renderizar. Entonces el programa se va a cargar y se vuelve muchísimo más lento. Es por eso que el Inventor al momento de generar la cadena no lo hace con los eslabones, sino lo hace solamente de forma representativa, ¿ya? Es más, el consejo que yo les doy si alguno de ustedes quisiese hacer algún diseño utilizando cadenas es que no genere físicamente la cadena, sino de forma representativa solamente, ¿ya? Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algún comentario.
Ninguna. Todo blue. Qué bueno. Lo siguiente. Nosotros al momento de hacer el cálculo, hacer el diseño, habíamos visto que la ecuación, ¿no? Que es de longitud de el número de pasos de la cadena, tiene lo que son el número de dientes del piñón y de la catalina. Entonces yo debo seleccionar mi número de dientes y debo seleccionar tanto para el piñón como para la catalina. La teoría nos dice lo siguiente. De manera preferente, si yo no tengo de referencia ningún número de dientes, o sea, recién estoy haciendo mi cálculo, quiero ver mi transmisión, sé más o menos qué velocidad tengo de entrada por el motor, y tal vez tengo la referencia de la velocidad de salida, pero no sé qué número de dientes voy a utilizar. Entonces, la teoría nos recomienda de que iniciemos con un número de dientes para el piñón de 19. Y después de eso, en base a la relación de transmisión que yo necesito, seleccione el número de dientes de la catalina. Este otro documento que estamos viendo ahorita es de tablas, ¿no? Ahorita estamos viendo las tablitas de cadenas, en donde tenemos esta primera tabla que nos muestra eso, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Si, por ejemplo, yo no sé con qué dato partir, voy a partir con un piñón que tenga 19 dientes, ¿ya? Y después de eso, debo ver la relación de transmisión que necesito, ¿no? Para la catalina. Entonces, si necesito una relación de transmisión, no sé, de 4, veo, entonces mi catalina va a tener 76 dientes. Si necesito una relación de transmisión, no sé, de 2, mi catalina va a tener 38 dientes. Entonces, de esa manera se selecciona. Si no tengo el dato de entrada del número de dientes del piñón, entonces yo selecciono automáticamente 19. ¿Ya? Por otra parte, si tampoco cuento con la distancia de centros, entonces yo debo utilizar un rango en donde me establezca de 30 a 50 veces el número de pasos. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo yo estoy trabajando con una cadena que tiene de paso 1 pulgada, o sea 25.4, voy a multiplicar 30 por 25.4 y esto de acá tiene que ser un segundito. Uy, ya lo perdí. Aquí lo voy a volver a anotar, ¿ya? Es 30 por 25.4. Esto tiene que ser menor a la distancia de centros y menor a 50 igual por 25.4. Entonces, tengo un rango de distancia de centros con el que yo puedo jugar, ¿no? De esta manera, esto es por, perdón, no es división, ahí. Entonces, 30 por 25.4 son 762, menor a la distancia de centros, menor a 50 por 25.4, 1270. Entonces, tengo ese rango de distancia de centros para poder realizar, para poder colocar mi transmisión, ¿ya? Si no tuviese una distancia de centros de referencia, entonces yo tengo que basarme en este rango de acá, de 30 a 50 veces el valor del paso, ¿ya? Entonces, de esa manera seleccionamos el número de dientes y seleccionamos también una distancia de centros nominal. Por otra parte, por ejemplo, la distancia de centros se puede seleccionar también de tabla, ¿no? Yo tengo el paso que he seleccionado, por ejemplo, el paso de 1 pulgada que es 25.4, me recomienda esta tablita que yo utilice un valor de distancia de centros de 1000. Pero si yo me fijo ese valor de 1000, el 1000 está entre el rango que he calculado, entre los 30 a 50 veces el número de paso que estábamos hablando. Entonces el 1000 está por aquí más o menos, ¿no?
Entonces, puedo utilizar esto de acá, este criterio, o puedo utilizar también los valores de tabla, ¿ya? Entonces, hasta acá estamos viendo cómo podemos seleccionar uno, el número de dientes del piñón, el número de dientes de la Catarina, y por otra parte estamos, perdón, estamos viendo, estamos viendo de seleccionar el tema de la distancia de centros, ¿ya? Hasta acá, chicos. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, quisieran que les repita algo tal vez. ¿Está todo bien? Sí, sí, ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es seleccionar el factor de servicio, ¿no? Esta tablita más o menos ya la ubican ustedes. Es una tablita bastante parecida a la tabla que habíamos visto en correas, ¿no? Estamos viendo la parte del conductor, lo que vendría a ser la parte de accionamiento, o sea, el motor, el tipo de motor que estamos usando, y dónde estamos aplicando el tipo de máquina. Entonces, de esa manera yo selecciono lo que vendría a ser mi factor de servicio. El factor de servicio, perdón, el factor de servicio prácticamente, ¿dónde está? Ahí está. El factor de servicio afecta directamente a lo que vendría a ser la potencia. En esta gráfica de acá, yo tengo de este lado velocidades y tengo de este lado de acá lo que son las potencias, ¿no? La potencia que yo necesito para poder entrar a esta tabla es básicamente la potencia del motor multiplicado, perdón, multiplicado por el factor de servicio, por lo que estoy viendo acá. ¿Ya? Entonces, la potencia del motor que yo tengo, la multiplico por el factor de servicio y con ese valor de potencia y la velocidad de rotación de la transmisión, vengo a esta tabla. Entonces, en esta tabla por si acaso, solamente se aplica para piñones que tienen 19 dientes, no para más ni para menos. Era como les decía, cuando no tenemos un valor de referencia para iniciar el cálculo del número de dientes del piñón, entonces automáticamente seleccionamos 19. Y es por eso que tenemos esta gráfica. Ahora, estamos viendo acá valores de potencia para una cadena que es simplex, o sea, es de una hilera. Tenemos duplex, 2 hileras, y triplex, 3 hileras, ¿no? Es bastante interesante porque si, por ejemplo, yo tuviese, no sé, un valor de potencia calculada que sea de 10 kilowatts aproximadamente, con una velocidad de 1400 RPM. Si yo reviso acá, tengo por acá 900, por aquí tendría los 1400, ¿no? Entre 900 y 2000 aquí hay 1000 RPM, estaría más o menos por el centro, ¿no? Entonces yo reviso y con los 10 kilowatts, más o menos, estaría por acá. Entonces esta curva me estaría indicando ahorita un valor de paso de 15, bueno, en milímetros, ¿no? Un valor de paso de 15.875 milímetros. Eso en cadena simplex. Aparte de eso, si ustedes se fijan, el valor ha caído por acá. Por lo tanto, aquí tengo estas líneas de acá que son las divisiones. Tengo una, dos, tres, los 4 tipos de lubricación. Entonces, tengo el brochado, tengo por goteo, tengo el tema de baño de aceite con cárter y este otro de aquí que es a chorro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, como ha salido por acá, estaría trabajando con lo que es baño de aceite, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar con simplex? Quisiera trabajar, no sé, tal vez con una triplex, con una de 3 hileras.
Entonces veo los 10. Por acá tengo los 1400. Y está cayendo en este sector. Por lo tanto, estaría usando un paso de 8 milímetros. No sería de 8, perdón. Sería de 9,525 milímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? O sea, no hay solamente una solución, o sea, depende de mí. Si yo quiero agarrar y trabajar con una hilera, bueno, pues voy a trabajar con una cadena que es mucho más gruesa, es mucho más robusta. Si quiero trabajar con más hileras, como en este caso 3 hileras, la cadena, el paso se va a hacer más pequeño, entonces la cadena se hace menos robusta, ¿ya? Pero miren, para las características de trabajo de una potencia y velocidad, no solamente hay una respuesta. Allí es donde entra el criterio económico. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefiero trabajar con algo más pequeño o prefiero trabajar con algo más grande? Si trabajo con algo más pequeño, aumento el número de hileras, pero el costo de la cadena va a aumentar. Una cadena de 2 hileras es mucho más caro que una cadena de una hilera. Y mucho más si es de 3 hileras, ¿no? Entonces es más o menos el criterio que se tiene. De esa manera se selecciona lo que es el paso. Entonces yo tengo aquí una gráfica que es para cadenas según estándar europeo. Y esta de acá para un piñón de 19 dientes es para el estándar americano. ¿Ya? Muy bien chicos, hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Profe, una pregunta. Digamos, entre una cadena y una correa, ¿qué es mejor? Depende del trabajo que vas a realizar. ¿Ya? Las cadenas, mira, soportan bastante bien velocidades elevadas. La ventaja que tiene una cadena con respecto a una correa es la relación de transmisión. Como la cadena engrana con el piñón, con la catalina, su relación de transmisión es constante. En cambio, en el caso de la correa no es así. Lamentablemente, como trabajan por contacto, por fricción, en algún momento podría llegar a patinar. Ahora, cuando tienes cargas que generan mucha vibración o son bastante bruscas, se recomienda más utilizar, por ejemplo, lo que son correas, porque el material del cual está fabricado la correa absorbe vibraciones. Como es un elemento elástico, absorbe toditas las vibraciones. En cambio, la cadena no. Te pongo un ejemplo. Como el ejemplo de cálculo que hemos hecho, ¿no? Generalmente los ventiladores centrífugos, los que se utilizan en industria, no utilizan transmisiones por cadena, pero es por la velocidad de rotación del rotor del ventilador. Es bastante elevada, por lo tanto genera mucha vibración. Entonces, no puedo usar un sistema de transmisión por cadenas. ¿Por qué? Porque las cadenas van a generar más vibración todavía. Entonces, prefiero utilizar una transmisión por correas porque absorbe estos impactos, absorbe estas vibraciones. ¿Sí? Cuando voy a utilizar transmisiones que tengan distancias de centro muy largas, igual es más conveniente no usar la de correas esta vez, ¿no? Sino usar más bien cadenas. ¿Ya? Entonces, sí, sí hay un poco de diferencia, más o menos al momento de seleccionar. Pues depende mucho qué es lo que quieres hacer también. ¿Está bien, Sebastián? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿Ya? Vamos a darle un pantallazo bastante rápido. En realidad, cuando estemos en clase presencial, ahí vamos a ver ya en base a algún ejercicio. Pero quisiera más o menos que vean la diferencia que tenemos entre el programa que hemos visto que tiene el Inventor, bueno, la herramienta que tiene el Inventor,
para el cálculo de correas comparado con la herramienta que tiene para el cálculo de cadenas. Pues van a ver ustedes que sí, existe bastante diferencia. Entonces, un ratito a ver que cargue. Ahí está. Entonces, nos vamos acá. Vamos a hacer, no está aquí, aquí. Transmisiones por cadena de rodillo. No nos va a pedir que guardemos. De aquí me voy a crear una carpeta cualquiera por acá por el escritorio. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces acá vamos a guardar. Y partimos de acá, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar el estándar. Este estándar que estamos viendo acá, dice por ejemplo 16B, es estándar europeo, ¿no? Este tiene máximo 3 hileras. Entonces, por acá yo podría agarrar y buscar y encontrar el estándar americano, que, bueno, básicamente es este que tenemos aquí al lado. Entonces, a ver, vamos a trabajar con el estándar europeo. Y en base a esto, miren, yo selecciono, no sé, una cadena de 16. Dice aquí la vista preliminar, esta es una cadena de 16 de 3 hileras. No quiero de 3, quiero solamente de una. Aquí está, este es de una hilera. Y vengo acá, en este sector yo tengo lo que es la parte de capacidad. Y acá me está mostrando la gráfica. Esta gráfica es esta misma de acá, ¿ya? Por eso les decía, o sea, el Inventor en este caso es mucho más completo. O sea, si bien no nos genera la cadena con sus eslabones, pero tiene más información. Después de eso, esos elementos de acá me permiten seleccionar el número de dientes, ¿no? Entonces, yo voy a venir acá. Y parece que se ha colgado. Ahí está. Ah, tengo que darle alguna referencia. Entonces, a ver. Vamos a seleccionar un plano. Ahí está. Ahora sí. Entonces, acá yo ya puedo poner el número de dientes. El número de dientes no es bueno ponerlo manualmente. Es mejor entrar y ver los valores de números de dientes que tenemos estandarizado. Todo esto que ven es estandarizado. Habíamos dicho seleccionamos 19, ¿no? Como valor de referencia para el piñón. Y para la Catalina yo puedo agarrar y seleccionar igual desde acá. O puedo hacerlo en base a la relación de transmisión. En base a esto de acá, ¿no? Entonces por eso es que tenemos acá número de dientes o coeficiente de transmisión, ¿no? Coeficiente de transmisión, no sé, de 6, ¿no? Entonces me recalcula acá y me indica el número de dientes, ¿sí? Una vez seleccionado esto, seleccionado el estándar con el que vamos a trabajar, lo que hacemos nosotros es poner la potencia. ¿Con qué potencia vamos a trabajar? La velocidad rotacional, el rendimiento que tiene el motor, ¿no? Esto de acá es el tiempo de vida de la cadena, que lo puedo seleccionar también de tablas, ¿no? De acuerdo al tipo de uso que va a tener. Nuevamente, por eso les decía, en este caso el Inventor tiene más información para hacer esto, ¿no? Aquí estamos viendo el alargamiento. El alargamiento, y es por eso que acá dice 0.03, estamos tomando en cuenta un alargamiento del 3%, ¿no? Y tiene más factores acá. O sea, el cálculo, como les decía, es muy completo. Es muy, muy, muy completo, ¿no? Al final, pero, la dificultad que tenemos es que nos va a generar, así como están viendo ahora, nos va a generar el sistema de transmisión, pero no lo va a hacer con los eslabones, sino esta faja de acá estaría representando básicamente lo que es la cadena, ¿no? Muy bien, chicos, hasta acá, no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna consulta, ya para terminar.
¿Está todo claro? Ya. Ya chicos, entonces, bueno, aunque un poquito atrasado, pero bueno, deseo que hayan pasado un lindo día del estudiante. Les deseo todo lo mejor, que sigan adelante, sigan con ese mismo entusiasmo, que no desistan para cumplir sus metas. Deseo que hayan pasado un día del estudiante bastante bonito y que, bueno, sigan adelante con sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, les mando un saludo bastante grande, que tengan un lindo fin de semana y nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana conmigo. Que les vaya bien, chicos. Gracias, Inge. Hasta luego, profe, gracias.